Hola, buenos días a todos. Este video será el primero de un ciclo de videos que voy a dedicar a mi banda favorita, que como muchos de ustedes saben es Black Sabbath, una banda a la cual se le atribuye precisamente los inicios del heavy metal. Y en esta ocasión estaré enfocando en su primera canción de su primer álbum de 1970, Black Sabbath se llamaba el álbum. Y también la canción que voy a estar enfocando es precisamente la canción de Black Sabbath, que si no identificas todavía, es esta que te presento a continuación. En primer lugar, debes saber que cuando Black Sabbath empezó a componer sus primeras canciones, en este caso sus integrantes que son Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward en la batería, ya estábamos saliendo de una etapa musical dominada por las tendencias hippies y la psicodelia que representaban pues temáticas bastante alegres, optimistas sobre el futuro. De alguna manera eran la resistencia pacífica en contra del contexto histórico que se vivía en aquel entonces, el constante temor de la Guerra Fría, de una guerra precisamente con armas nucleares. Y empezamos a entrar en una etapa que representa muy bien el heavy metal, que va a ser dominada especialmente por temáticas mucho más sombrías, mucho más oscuras, a veces depresivas, y una estética pues más oscura en general. Es por eso que Black Sabbath va a representar en muchos sentidos un parteaguas entre la etapa anterior, la década anterior, y lo que va a venir a continuación, que va a marcar definitivamente décadas posteriores y que se va a conocer o se va a materializar más bien en el género del heavy metal y todas sus vertientes. Recordemos que la alineación original de Black Sabbath, es decir, Ozzy Osbourne como vocalista, Tony Iommi como guitarrista, Geezer Butler como bajista y Bill Ward como baterista, comenzó formalmente a operar en 1968 bajo otro nombre. La banda no se llamaba Black Sabbath originalmente, sino Earth. Esta banda pues empezó a operar desde el 68, como he dicho, y en el 70 van a lanzar su primer álbum ya con el nombre de Black Sabbath, donde se va a incluir precisamente este tema del que voy a estar hablando el día de hoy, que es la canción de Black Sabbath. Para esta etapa, Geezer Butler y Ozzy Osbourne habían estado bastante interesados en temas de ocultismo, brujería, esoterismo, por supuesto, y Geezer Butler había decorado su casa, las paredes de color negro las había pintado y además la había llenado de crucifijos invertidos, lo cual es un símbolo típico del satanismo y de esta ironía hacia los elementos del cristianismo tradicional. Entonces, lo que hizo Ozzy al enterarse de este tipo de decoración que empezaba a implementar Geezer en su casa, fue regalarle un libro sobre brujería, de hecho. Y el contexto de la creación de esta canción, Black Sabbath, es muy interesante porque se cuenta, y Geezer Butler mismo lo dice, que una vez estando dormido él, pasa la noche y al despertar él alcanza a ver una figura negra, una figura desconocida, la cual él asocia precisamente con el diablo. Y a partir de ahí, de contarle esa anécdota a Ozzy, pues deciden componer esta canción de Black Sabbath. De hecho, lo interesante de todo es que el libro de brujería que Ozzy le regaló a Geezer tampoco estaba cuando Geezer despertó, por lo que es una doble experiencia paranormal la que tuvo Geezer al ver la figura negra que probablemente era la figura del diablo y además de esto, pues ver desaparecido su libro de brujería que le regaló Ozzy, bueno, pues fue suficiente inspiración para componer esta primera canción de Black Sabbath. De hecho, esta anécdota precisamente es la que se va a narrar durante la canción y si tienes dudas sobre de qué va la primera estrofa, te la dejo en el siguiente fragmento. What is this that stands
Ahora bien, sabemos que el heavy metal tiene muchas vertientes hoy en día y no todas tienen que ver con temáticas de ocultismo, brujería y satanismo. Sin embargo, hay una aportación definitiva que hace Black Sabbath y que muchos metaleros, muchas bandas reconocen precisamente que va a representar un pilar del género. Muchas bandas van a sostener la opinión de que Black Sabbath está presente como influencia, pues en prácticamente cualquier banda que haga heavy metal. Esto no lo digo yo, esto lo dicen, por ejemplo, integrantes de Lamb of God, Cannibal Corpse, por ejemplo. Muchas otras bandas, los indicios de que Black Sabbath representa una gran influencia es la cantidad de covers que se le han hecho a sus canciones, como Megadeth, por ejemplo, Metallica, Pantera, por ejemplo, canciones como Paranoid. Hemos escuchado en muchas versiones canciones como Children of the Grave, Black Sabbath precisamente, Iron Man. Son una gran cantidad de canciones en las que Black Sabbath han recibido o han influenciado a otras bandas precisamente y han recibido covers y en entrevistas muchos metaleros han reconocido esta deuda innegable que tienen con la banda de Black Sabbath. Ahora bien, desde un aspecto técnico, ¿dónde se manifiesta la influencia de Black Sabbath en otras bandas de metal? Bueno, pues Black Sabbath realizó una innovación técnica muy interesante que es interpretar esta canción de Black Sabbath precisamente, además de otras, utilizando tritonos. Un tritono es un intervalo entre notas que está compuesto de 6 semitonos o 3 tonos. Ajá. No me voy a extender mucho sobre este tema porque en primera no soy músico, ni soy musicólogo, ni teórico de composición, pero les puedo decir que existen conjuntos de notas que al integrarse en un mismo intervalo pues resultan discordantes, es decir, a diferencia de otras notas que por naturaleza al formar una secuencia suenan armónicas, bonitas, agradables hasta cierto punto, hay otras notas que difícilmente se pueden combinar precisamente porque forman una disonancia, un sonido discordante, hasta cierto punto desagradable, pero que se puede utilizar para crear efectos de tensión, de incomodidad, de opresión y que tienen por supuesto una función estética. De hecho, al tritono se le conoce como el diablo en la música y es un intervalo asociado con el diablo desde la Edad Media, no porque cuando uno interprete el tritono necesariamente está invocándolo, ¿no? Sino más bien porque precisamente la discordancia entre sonidos es una imperfección en la música. Piensen en la Edad Media, piensen en el contexto de la Edad Media. Si yo como eclesiástico busco rendir homenaje a Dios, que representa toda virtud y toda perfección, pues evidentemente voy a tener que buscar secuencias de sonidos que sean armónicas y agradables al oído. El tritono no es uno de estos intervalos y por lo tanto, al generar una discordancia, pues se aleja de la naturaleza intrínseca de Dios y por lo tanto se acerca intrínsecamente a la naturaleza del diablo. El diablo que se asocia con la imperfección, con la discordancia, con la falta de armonía, pues va a estar representado en gran medida por los tritonos, por lo cual no es un sonido que se acostumbra a escuchar en la Edad Media. Ya si fue prohibido formalmente o no, eso es un mito que circula entre los músicos y musicólogos en general. No voy a desmentir ni voy a hablar de este mito ahora, pero lo cierto es que los tritonos que utiliza Black Sabbath constantemente en esta canción de Black Sabbath em, son una serie de disonancias que muy difícilmente se pueden incorporar en música considerada pues más armónica o con temas más agradables, más luminosos y que va a ser asociada típicamente a géneros como el heavy metal. Sin embargo, este sonido del tritono ya muy inusualmente se llegaba a incorporar en alguna composición de la Edad Media. Les repito, no era común precisamente por lo discordante que sonaba. Y la música clásica posteriormente también va a hacer uso de tritonos. Un ejemplo que precisamente les va a recordar mucho a este riff inicial de Black Sabbath es el caso de Marte, portador de guerra, una parte de una suite compuesta por Gustav Holst que suena de la siguiente manera.
Como pueden ver, los sonidos que incluye esta parte de la suite de Holtz, que se llama Marte, portador de guerra, y que busca representar esa violencia, esa agresividad del dios Marte, el dios de la guerra, pues se basa en el uso de tritonos, algo que veremos más adelante con Black Sabbath precisamente. De hecho, Geezer Butler dice en una entrevista que cuando él empezó a componer la canción de Black Sabbath, él ya era un fan hasta cierto punto, era un admirador de las composiciones, especialmente de Marte, portador de guerra, de Gustav Holst, y probablemente pues se inspiró en el uso de tritonos de Holst para componer esta rola inicial. Otro buen ejemplo que tenemos del uso de tritonos es el caso de Rush. Por ahí tengo un video en el canal de TikTok donde pues les platico un poco de otra canción de Rush que es 2112, una suite también. Pero en este caso me refiero a YYZ o YYZ. Esta canción de Rush se basa en el uso de tritonos y si ustedes la escuchan pues va a generar una tensión, una incomodidad que no se resuelve precisamente porque normalmente los tritonos se tienen que resolver. Pero en este caso, en los casos como Black Sabbath, se aprovecha o se explota el tritono sin resolver hasta cierto punto, lo cual genera un ambiente de tensión, un ambiente de opresión, y esto lo vemos también con Rush y la canción de YYZ que les pongo a continuación. Como puedes ver, el manejo de tritonos que ya era típico del blues y que se utilizaba para crear esta sensación a lo mejor de depresión, de tristeza, de nostalgia, que ya había utilizado la música clásica en compositores como Holtz y que vuelve a aparecer en Black Sabbath, pero ahora sí de una manera definitiva, plagando toda la canción. Pues es el recurso básico que va a hacer de Black Sabbath una influencia técnica determinante en bandas posteriores. Es por eso uno de los tantos elementos por los cuales toda banda de heavy metal en general tiene una deuda técnica con ellos, es el uso de tritonos, es el uso de discordancias para crear una estética diferente, una estética que no se basa en la armonía alegre, tranquila, pacífica, sino en una secuencia de sonidos discordante, agresiva, violenta o oscura, sombría, lóbrega, ¿de acuerdo? ¿Y qué decir del final de esta canción de Black Sabbath? Bueno, creo yo que el final es realmente una joya del género y me atreveré a decir que es una de mis canciones favoritas precisamente por lo mismo, el final que les pongo a continuación y que trata de resolver precisamente el final de la visión que tiene la voz lírica en la canción. Entonces, si quieres tener un acercamiento a la estética, a las raíces básicas del heavy metal, no el metal, por ejemplo, 2000ero, noventero, ochentero, sino las raíces, los antecedentes básicos y pilares técnicos del heavy metal, pues una banda que no te puedes perder es Black Sabbath, que es considerada como tal la fundadora y el pilar de este género, junto con Led Zeppelin y Deep Purple y otras bandas menos conocidas como Uriah Heep y Rush. Y espero que te haya gustado este video. Si te gustó, pues dale like, suscríbete al canal de TikTok, también ando por YouTube si te interesa. Y estaré dedicando otros videos a el análisis de otras canciones de Black Sabbath. Como dije, este es el primero de un ciclo de videos que pienso dedicar a mi banda favorita, que es precisamente esta. Espero que te gusten, espero verte por allá después y nos estamos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.